Bien, a los que ya están en línea, por favor, chicos, no olviden registrarse en el chat de cada grabación. Buenas tardes, doctor. Una consultita, hay que ponerlo en las dos sesiones. Sí, por favor. Ya, está bien. Por favor. Bien. Que vayan conectándose los chicos y vemos otras de referencia, clasificaciones. Doctor, me Adelante. queda una duda. Adelante, En este David, caso, te escuchamos. ¿qué figura quedarían los garantes? Porque finalmente los bancos cuando realizan un préstamo piden los garantes y cuando el deudor no cancela la deuda exige al garante que cancele, ¿no? Sí. Sí, ¿saben qué ocurre? Y conforme vayamos, creo que está en el tercer o cuarto tema, el tema de la garantía o la fianza. Cuando el deudor titular asume, contrae la obligación, en este caso las entidades financieras les piden una garantía, ¿cierto? Generalmente que sea real y para ello pues debe firmar el titular de la garantía real o los titulares, ¿cierto? Los propietarios. La norma indica que cuando el deudor incumple, debe ser vencido en un proceso para poder embargar y rematar los bienes del deudor. Porque ante el incumplimiento de una obligación, al acreedor se le genera el derecho de ejecución y persecución del patrimonio. Lo que quiere decir que vencido el deudor en un juicio, si sus bienes no han alcanzado a cubrir la deuda, recién se debería de accionar contra los garantes. Pero ¿qué ocurre en nuestro medio? Que cuando el deudor no cumple y el banco o la entidad financiera inicia la demanda como tal, al mismo tiempo se lo cita con el inicio del proceso tanto al deudor o a los deudores y a los garantes. ¿Sí? Se les intima a poder cumplir con la obligación. ¿Cuál ha sido el argumento para proceder de esta manera? La famosa acción de repetición. Es más o menos que, a ver, hablemos de un banco, es más o menos que el banco le diga, ojo, fíjense, ¿no? El banco va a atacar, y esto se ve en las obligaciones solidarias y en las mancomunadas también. El banco va a atacar a la parte que más solvencia económica tenga. Si entre el deudor y el garante, o los garantes, estos tienen mayor solvencia, mayor credibilidad económica, mayores bienes, quiero decir, el banco va a atacar al garante. ¿Por qué? Porque le resulta, entre comillas, más fácil que el garante pague antes que el deudor. ¿Y por qué se hace así? Precisamente por esta figura de la acción de repetición. Mira, David, tú me pagas como garante, yo te doy el documento de cancelación diciendo de que tú me has pagado en lugar del deudor y tú le inicias por tu cuenta la acción de repetición a tu garantizado, o sea, al deudor. Bajo esa lógica es que especialmente las entidades financieras, si inician la ejecución judicial, entonces inician contra los dos al mismo tiempo. ¿Está bien? Doctor, una consulta, buenas tardes. Buenas tardes. Mayormente lo que hace el banco es una vez que no paga el acreedor, acá usted dice al garante. Sí. Pero si el garante hace la liquidación total de la deuda, ¿eso quiere decir que el garante puede hacerle una ejecución civil al deudor? Sí, acción de repetición se llama. Por eso es que los bancos, en muchos de los casos, atacan al garante más que el deudor. Los citan a ambos, deudores, acreedores.
El proceso va, pero como el garante ha garantizado con sus bienes la obligación, entonces van al garante. Y en muchos casos, como bien dices, el garante va y por no tener problemas agarra y liquida la liquidación. Ojo, cuando el garante es quien liquida la obligación, lógicamente sale el documento a favor del garante, de quien ha pagado la obligación. Y con eso el garante puede iniciarle un proceso civil, acción de repetición se llama, que es lo mismo que un proceso de ejecución, para que el deudor le devuelva lo que él ha pagado, ¿no? Y con ese proceso también puedes rematar bienes, puedes rematar. Ustedes saben que a los bancos poco o nada les interesa los problemas que puedan tener los deudores, económicamente hablando, o los garantes. El banco, cuando no se paga dentro del plazo estipulado, ya empieza a molestarte con cartas de comunicación, cobranza, y te dice que al tercer mes, si no pagas, te van a iniciar el proceso, y así lo hace, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no le interesan los problemas que hay. Le interesa recuperar su plata. Pero sí, cuando un garante u otra persona, vamos a ver en esta materia, terminando este tema, vamos a ver en uno de los temas, chicos, que un tercero ajeno, estamos así, acreedor, deudor, dos partes, vínculo jurídico, ¿cierto? Dos partes. El deudor tiene el deber primordial de satisfacer la obligación. Y el acreedor tiene el derecho de exigir a que se satisfaga esa obligación. Vamos a ver en el tema de la subrogación que puede aparecer un tercero que con o sin conocimiento del deudor pague la deuda de este a favor del acreedor. Sin tener nada que ver. Puede venir y pagar con o sin conocimiento del deudor. ¿Qué le interesa al acreedor? Recuperar su plata. Claro que hay determinadas circunstancias en las que se puede dar esto, ¿cierto? Hay también determinados límites que excepcionalmente limitan, pero la ley autoriza que un tercero. ¿Qué hace este tercero? Una vez que paga, libera todo, sustituye al acreedor, o sea, se convierte en el acreedor del deudor. ¿Por qué? Porque este le ha pagado al anterior acreedor, al primer acreedor. Este le acciona directamente contra el deudor y le dice, yo he pagado por vos, tú me debes. En virtud de ello es que se aplica esto en razón de esa acción de repetición. Y a veces en los bancos a los garantes les dicen, pague usted, nosotros le vamos a dar la documentación de cancelación para que usted accione contra el deudor y recupere su plata. El problema se presenta cuando ocurre aquello, el garante paga y resulta que el deudor no había tenido nada. Nada donde brincarle, digamos. ¿Se dan cuenta? Doctor, pero ahí ¿quién tuviera la culpa? ¿El banco? No, Porque no, el banco visualiza a quien mejor le puede pagar. y para El no perder banco, el capital que ellos tienen, digamos. claro, el banco recupera su plata y no le interesa más nada, ¿no? Entonces se genera ese problema, pero sí, el que paga tiene todo el derecho de repetir la acción o la deuda contra quien es el principal deudor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, chicos? Doctor, una consultita. Sí. Y en el caso de que el banco quiera hacerle un proceso al deudor y el deudor prácticamente todo lo que ha metido como garantía, se puede decir, no llega a cumplir con todo eso. Un ejemplo, ¿no? El banco le ha dado como hipoteca la casa. Uh-huh. Y llegado el momento, la casa ha tenido problemas, no está su nombre, miles de cosas ha podido pasar. ¿Cómo puede procesar eso? Ya. Debemos que entender que cuando uno constituye una obligación en la que va a actuar como deudor, lógicamente, hablando de bancos, debe afianzar esa obligación, debe garantizar esa obligación. ¿Se acuerdan, no? De la hipoteca en derechos reales.
Bien, solo se puede disponer de los bienes que nos pertenecen. ¿Qué quiere decir? Que para ofrecer un bien en garantía debemos ser propietarios, porque si no, no podemos. Estaríamos cometiendo el delito de estelionato, vender algo o garantizar o hipotecar algo que no nos pertenece. En el ejemplo que nos expone, ¿no? Enseguida te doy la palabra, Patricia. En el ejemplo que nos expone el compañero, asumamos que el deudor ha comprometido en garantías un bien real, su lot, su casa. Pero es cierto, en el transcurso del tiempo pueden pasar miles de cosas, ¿no? Que se ha vuelto a prestar plata de un particular, le has metido también hipoteca sobre la casa, y otra más también, una tercera hipoteca, y cuando no paga y el banco empieza a ejecutar, lógicamente revisa eso, ¿no? No hay mucho problema. ¿Por qué? Porque si llega un remate, el banco tiene la primera hipoteca y tiene el derecho preferente de ser pagado. Y si sobra dinero, se paga a los demás acreedores. El problema va a radicar para el deudor que habiendo otorgado u ofrecido en garantía al banco un bien real, digamos un lote o una casa o su casa, el problema se va a presentar cuando el deudor venda la casa. ¿Sí? Venda la casa. No se puede disponer, aún sea el propietario, no se puede disponer de un bien que ha sido otorgado en garantía. También se comete delito de estelionato y estafa. Entonces, ahí se va a presentar el problema. Y para el comprador también, ¿por qué? Porque no se olviden que cuando un inmueble está hipotecado, no va a poder inscribirlo en derechos reales, salvo que reconozca y acepte de la hipoteca. Entonces va a volver toda una maraña, una ensalada de procesos. El banco iniciará el proceso por lo civil, por lo penal, el que ha comprado también le iniciará otro proceso al vendedor, o sea, todo se va a complicar. Escenario 2, resulta que ha dado en garantía y por alguna razón la cotización o el avalúo del inmueble ha bajado y no llega a cubrir el monto de la deuda que debe el deudor. En el caso de incumplimiento, el banco lógicamente va a iniciar las acciones judiciales buscando rematar el bien. Pero asumamos que aún rematando no alcanza la totalidad. Entonces el banco va a ampliar en la demanda, ¿cierto? Va a pedirle al juez que no alcanza. El bien inmueble que en su momento fue otorgado en garantía no alcanza, no va a cubrir. Entonces se amplía la hipoteca, la anotación preventiva, el embargo sobre otros bienes que tenga el deudor para poder cubrir el monto de la deuda. Eso es lo que se hace. Adelante, Lidia, ¿qué querías decirnos? ¿Nos escuchas, Lidia? Sí, doctor, era justamente lo mismo que acaba de explicar. ¿Qué pasa si el garante, no sé, vendía, se muere y su casa no sé, sus herederos o algo, pero ya me ha sacado de la duda. Sí, otro escenario que también se puede presentar es la muerte del deudor, ¿cierto? No se extingue la obligación, ¿por qué? Porque en materia de contratos, no se olviden que el deudor firma un contrato con el banco. Y en materia de contratos existe la presunción contractual que dice que quien contrata lo hace para sí, lógicamente, pero también para sus herederos. Lo que quiere decir que las deudas también son parte de la herencia y quienes tuvieran que hacerse cargo de esa deuda son los herederos, siempre y cuando la deuda que el deudor suscribió con el banco no hubiera estado asegurada. Creo que ahora todas las deudas tienen seguro y se paga lógicamente una prima de seguro, ¿no? Cada mes. Eso Hay es una ley para, desde el 2017, doctor, claro, que obliga que los deudores asegurar, tengan seguro y estén asegurados ambos cónyuges. asegurar, exactamente. Entonces, cosa de que si fallecen los titulares, el seguro cubre esa deuda y los herederos quedan liberados, ¿no? Por eso es muy importante leer los contratos, especialmente de los bancos. Y en el tema de obligaciones,
son bastantes cláusulas las que el banco pone porque busca de todas las formas asegurar y garantizar en cualquiera de los escenarios que cualquier cosa que pase, pues el banco pueda recuperar su capital e intereses, si vale el término, de la mejor manera. ¿Listo? Gracias, doctor. ¿Alguna duda más, chicos? Ninguna más. Bien, veamos otra clasificación que va a ser muy importante manejarla y es la clasificación de obligaciones líquidas y obligaciones ilíquidas. A ver, no es extraño para nosotros el tema líquido e ilíquido, porque tiene que ver con dinero, ¿ya? Las sumas líquidas, las obligaciones de sumas líquidas están constituidas, por ejemplo, por el capital. El capital que pueda ser objeto de un préstamo no se mueve, no disminuye ni aumenta, salvo alguna amortización directo a capital. Salvo. ¿Qué quiero decir? Que si yo presto 10,000 dólares al 3% de interés, ya así está faccionado el documento. Si es al 3%, estoy hablando de 300 dólares de interés mensual, ¿ya? El capital viene a ser la suma líquida de la obligación. ¿Por qué? Porque ya es un monto totalmente determinado, es un monto establecido y preciso. Obligación de suma líquida. En cambio, la obligación de sumas ilíquidas u obligaciones líquidas, como mandan los textos, son aquellos que están constituidos por sumas de dinero, ¿no? Que previo a determinar su cantidad exacta, ¿sí? Se debe seguir con un procedimiento, especialmente judicial. ¿Qué quiero decir? El deudor no ha cumplido con la devolución de los 10,000 dólares y encima yo le digo al juez que aparte del capital me debe ya 6 meses de interés que no ha pagado y que no me queda otro camino que iniciar el proceso. Perfecto. Le inicio el proceso, el juez le intima a pagar a la deudora o al deudor en el plazo de 3 días, no paga y va a sacar la sentencia final del proceso. Hasta antes del remate de los bienes, el capital va a seguir siendo 10,000 dólares, porque es un monto determinado, un monto precisado. Ese ha sido el objeto del préstamo, 10,000 dólares. Pero la obligación líquida, más bien, la suma ilíquida, va a requerir de que en el juicio, en el proceso judicial, el juez, antecitos de la subasta del remate, a petición mía, pueda liquidar cuánto se debe de intereses a momento de procederse con el remate. Por eso se llama ilíquida, porque en su momento no está plenamente determinada en su cuantía, sino que va a ser necesario que en el procedimiento judicial se establezca cuánto debe. A eso se llaman obligaciones líquidas y obligaciones ilíquidas. No es extraño conocer o escuchar más bien en nuestro medio cuando hablan a veces las personas y dicen, ni siquiera el capital me ha pagado, ¿no? Ni siquiera el capital me ha pagado. Y dicen, pero cobrale, ¿no? ¿Y qué puedes hacer? Entonces, los intereses, ¿cuánto se va a sumar? Dicen, ¿no? ¿Cuánto ya se estará sumando de intereses? No conocen la suma exacta. Y hasta el día que termine el juicio, no van a conocerla porque el juez va a hacer
quien establezca cuánto se va a pagar, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere cuando se habla de obligaciones líquidas y obligaciones ilíquidas. ¿Listo? A eso se refiere. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Eso es. Eso está muy bien. ¿Nadie tiene alguna pregunta entonces? Perfecto. Una última clasificación, ¿sí? Una última clasificación que de forma muy sucinta nos demuestra el Código Civil, son las clasificaciones llamadas ambulatorias, o quizás lo van a escuchar con Procter-Rem, ¿ya? Procter-Rem, pero generalmente las llaman ambulatorias. ¿En qué consisten las obligaciones Procter-Rem o ambulatorias? ¿Sí? El Código Civil y la doctrina también nos establece que esta clase de obligaciones nacen mediante una figura jurídica y se caracterizan por la semejanza que tienen entre obligaciones y derechos reales. Por eso dicen que es una clasificación de las obligaciones algo sui generis. Indistintamente la doctrina civil las cataloga como Procter-Rem, obligaciones reales u obligaciones ambulatorias. ¿Cómo las define? ¿Sí? Las definen diciendo que las obligaciones ambulatorias, Procter-Rem o reales, como se le quiera llamar, ¿sí?, incumben al propietario o poseedor de un bien en cuanto tal y en consecuencia, dice, basta la cesación de la calidad de propietario o poseedor para quedar liberado del débito. Pucha, pero me dirán, no se ha entendido absolutamente nada. Vamos a ver. Aquí tenía una noción para que podamos entender, ahí está, para que podamos entender qué son las obligaciones ambulatorias, llamadas también Procter-Rem, ¿ya? Voy a compartir el sonido del documental para que puedan tener acceso al audio y voy a silenciar mi micrófono. Atentos, por favor, para que podamos de manera precisa entender cuáles son las obligaciones ambulatorias, también llamadas Procter-Rem. En algunos casos les he dicho reales, inclusive. Atentos, por favor. Doctor, disculpe, la lectura dice que es una persona que estaba como acreedor.
Sí, por eso quiero que entiendan. Esta clase de obligación ambulatoria o propter rem tiene un origen en el derecho romano. Fíjense, aquí, a mí me agrada que el problema se haya establecido de esta manera. Dice, puede ocurrir que una persona adquiera la calidad de acreedor o deudor que antes tenía su antecesor. Hay alguien que le antecedía. Por el hecho de haber entrado en relación real. Cuando hablemos de relación real, seguramente estamos hablando o derecho de propiedad, poseedor, usufructuario o servidumbre. Derecho de relación real con un bien, con una cosa. ¿Cierto? Entonces, escuchemos bien y vamos a dilucidar al final. ¿Listo? Es que no hay audio, Doc. Hola, hola. ¿Están escuchando el audio? No. No, El por del eso video yo no. quiero hacer la lectura. Ah, ya. A ver, permítanme, voy a recorrer hasta acá. Me tienen que avisar, chicos. Ya, a ver, vamos a ver. Voy a silenciar ahora. La relación jurídica se establece entre dos personas, acreedor y deudor, y perdura entre ellas dos. Sin embargo, a veces el legislador establece que ciertas obligaciones que nacen entre dos personas que titularizan el dominio o la posesión de una cosa, luego, si alguno de los sujetos se aparta de esa titularidad, el crédito o la obligación pasen al tercero que adquiera la cosa. Así, el adquirente adquiere el carácter de deudor o acreedor que revestía su antecesor. Por ejemplo, en un condominio en el que se han realizado tareas de conservación o reparación, si uno de los condóminos se desprende de su cuota parte sin haber contribuido a solventar esos gastos, quien adquiere la cuota pasa a ser deudor de esa contribución. Aquí tenemos el concepto que nos brindara el doctor Alsina Atienza, que es totalmente aplicable a las obligaciones ambulatorias previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Este concepto refleja acabadamente que obligación propter rem o ambulatoria es aquella que cabalga sobre una relación de poder, sea un derecho real o una simple posesión de una cosa. En esta ficha vamos a ir viendo en forma progresiva los caracteres de las obligaciones ambulatorias. Ustedes advertirán que cada uno de los caracteres que vayamos señalando están rodeados de un marco, a veces verde y otras azul. El marco verde significa que el carácter es necesario para configurar la obligación ambulatoria. En cambio, el marco azul significa que se trata de un carácter no esencial, en nuestro criterio, o sea que puede estar presente o faltar sin que por ello la obligación deje de ser propter rem. El primer carácter que debemos tener en cuenta para establecer si una obligación reviste el carácter de ambulatoria o propter rem es verificar que ella tiene un régimen de transmisibilidad excepcional, o sea, que en virtud de la ley y únicamente en virtud de la ley, la obligación nacida en cabeza
de una persona se traslada a un tercero ajeno al nacimiento de la obligación y que se traslada en virtud de haber entrado en la titularidad de la cosa, de la relación real con la cosa. Por tratarse de un régimen excepcional, debe ser interpretado restrictivamente. El segundo carácter es aquel que señala tan claramente Alsina Atienza, que estas obligaciones nacen, se transmiten y se extinguen junto con la relación de poder sobre la cosa. Por ello, ser acreedor o deudor está inseparablemente unido a la titularidad de la relación de poder, sea de derecho o de hecho, como sucede con la posesión de la cosa. En consecuencia, el carácter de acreedor o deudor deriva de la relación de poder que se tiene con la cosa. Y en aquella relación de poder ha entrado el adquirente y por disposición de la ley resulta acreedor o deudor. Otro de los caracteres es que la transmisión de la cosa determine la calidad de acreedor o deudor de una obligación o un crédito que tenga como objeto una prestación valorable pecuniariamente. Si se trata de una obligación, la transmisión constituye en deudor al adquirente. Si se trata de un crédito, la transmisión constituye en acreedor al adquirente. Tradicionalmente, en la regulación del Código Civil de Vélez Sarsfield, el adquirente de la cosa respondía con todo su patrimonio. En cambio, en la regulación actual, a raíz de la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, esa irresponsabilidad ilimitada del adquirente ha pasado a ser un carácter contingente, o sea, que puede o no existir. Por ejemplo, como analizaremos en adelante, el adquirente de un departamento cuyo antecesor debía expensas comunes responde únicamente con la cosa, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1937. Para algunos autores, por no tener una responsabilidad ilimitada, por no responder con todo su patrimonio, esta no sería una obligación propter rem, sino que sería una obligación que tiene su régimen especial. Bien, ¿quién me puede decir que ha entendido? Chicos, chicas. Por ahí Jocelyn, por ahí Alison, Judith Begamonte, David, Marcelo, Lidia, Jade, Nayeli, Patricia. ¿Confuso o claro? Ambas, ¿no? Algo confuso, licenciado. No fue como que directamente y fue como que rodeándolo y la verdad yo me confundí. Ya. Bien sencillo, fíjense. Voy a comprar un inmueble. Acuerdo con el vendedor o los vendedores, esposos o uno solo, no importa. Pero estos me dicen que sobre el inmueble pesa una obligación por pagar, que tiene una hipoteca de $5,000.
Es decir, la relación real que yo voy a tener con el bien que quiero comprar va a ser la de adquisición y ser propietario. Yo no he participado, soy el tercero ajeno a la constitución de esa obligación, ¿cierto? Los dueños de casa que me están vendiendo son los deudores y a la persona que le deben son los acreedores. Pero el momento que yo compre, estoy asumiendo como mía la obligación. Y voy a establecer en el documento para inscribirlo en derechos reales que conozco y consiento que existe una deuda de $5,000, una obligación que nació antes que yo la compre. ¿Se dan cuenta? Esa es una obligación ambulatoria. Requisito indispensable para que yo pueda inscribir la compra de ese inmueble en derechos reales, ¿sí o no? Requisito indispensable que debe consignarse en el contrato de compra-venta, en la cláusula de saneamiento y evicción, de que el inmueble cuenta con una hipoteca de $5,000 en el asiento B1, digamos, a favor del señor Perico de los Palotes. Aspecto que el comprador conoce a momento de adquirir el presente inmueble. Nunca he participado en esa obligación, en ese nacimiento de la obligación, pero a momento de constituir una relación real con el bien que estoy adquiriendo, porque voy a ser el propietario, asumo esa obligación. 2, de la misma forma, digamos que estoy comprando un inmueble y me dicen, pero sabe que hay un usufructo en el inmueble, es mi tío de la tercera edad, que como usted sabe es vitalicio, entonces en el departamento del fondo. Es un derecho real, fíjense, que nació antes de que yo lo compre. Es una obligación por cumplir. Pero yo asumo y digo, ya no hay problema, si está en el departamento del fondo no creo que haya ningún problema. Se debe establecer en el contrato que yo comprador conozco de la constitución de un derecho real, ¿cierto? Y que consiento. Por tanto, me hago cargo de ese usufructo. Esa es una obligación ambulatoria o propter rem. ¿Ahora está entendido? Otro ejemplo. Quiero comprarme un carro que me ha gustado y he visto en venta. Hablo con el propietario y me dice, pero le tengo que comunicar. Debo impuestos de hace 5 años atrás. No he cumplido con mi obligación tributaria municipal. ¿Cierto? Ya, no hay problema. Asumo esa obligación. Y firmamos el contrato de venta de esa manera. Esa es una obligación ambulatoria. ¿Ahora sí se entendió? Adelante, Patricia. Doctor, entonces esto quiere decir que en el contrato o en la minuta, donde es que este es saneamiento o Exactamente, en esa minuta de saneamiento. es de la B1 a la B4, con la aceptación de gravamen. Exactamente. Tienes Igual que se hace el ingreso a derechos reales y con esa misma aceptación, entonces eso es lo que... Exactamente, así nomás es. A ver, chicos, se va a cortar ya la grabación. Cualquier duda